Irasai, me pillas que justo voy a sacar ahora las banderolas estas de carpa para ponerlas en la entrada porque se acerca la celebración del Día de los Niños, Kodomo no Hi. Y en la izakaya hemos decidido ponerle algo de color a nuestra entrada. Porque es que encima las carpas estas es que son monísimas. Vete sentando donde siempre que enseguida vuelvo y te explico de qué va todo esto. Pero antes, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de la izakaya. Comenzamos mayo y quiero hablaros de una festividad japonesa que se celebra el día 5 del mes 5 y que se llama Kodomo no Hi, Día de los Niños, que fue decretada fiesta nacional a partir de 1948. Hoy en día esta celebración está dedicada a los niños, a la familia, así en general. Pero no siempre ha sido así, porque su origen es bastante antiguo y tiene raíces chinas. En un primer momento lo que se celebraba durante este día era la festividad de Tango no Sekku, es decir, Festival del Quinto Mes o Festival del Primer Día del Buey, porque el día 5 marcaba el comienzo del verano en el calendario lunar. Acordaos, esta gente siempre funcionaba con la cosa esta del calendario lunisolar que puede coincidir o puede no coincidir con los días actuales. Cuidado ahí también. Una festividad que además formaba parte de las 5 ceremonias anuales que se llevaban a cabo en la corte imperial. El calendario festivo de los emperadores estaba compuesto por Año Nuevo, que ahora es el día 1 de enero, Hinamatsuri, que es el Día de las Niñas, de este ya hablé en otro programa, y que se celebra el 3 de marzo, Tango no Sekku, que es el de hoy, día 5 de mayo, Tanabata, el 7 de julio, que también hablé de él, y Kikumatsuri, que es el Festival de los Crisantemos, el 9 de septiembre. En un principio, este Tango no Sekku era un día para rituales de purificación porque se pensaba que ese día 5 del mes 5 era chungo, traía mala suerte. Y uno de los métodos que se utilizaba era poner lirios en los tejados de las casas. Unas flores cuyo elemento purificador viene de la medicina china porque se consideraba que las infusiones hechas con estas flores eran muy buenas para la salud. Es por eso que a veces a esta festividad también se le llamaba Sobu no Sekku, Festival de los Lirios. Además de esta cosa de la purificación, también se supone que las mujeres tenían que descansar. Pero llega el periodo Kamakura, que es entre el 1185 al 1133, ese momentazo en el que se crea el shogunato, y esa nueva clase samurái de tíos muy tíos decide apropiarse de la festividad con la cosa de que los lirios o sobu en japonés se pronuncia como valorar los asuntos militares, sobu. Misma pronunciación, diferente kanji, diferente ideograma. Y además, las hojas de los lirios se considera que tienen la misma forma que la hoja de las espadas japonesas. Y como la fiesta tenía que pasar a ser de los tíos, porque sí, porque reasons, durante Tango no Sekku se empezó a celebrar la buena salud de los niños. Niños masculinos. Las niñas tenían su propio día, eso del Hinamatsuri, que eso es como muy de niñas. Otro de los elementos relacionados precisamente con esta fiesta parte de una leyenda china que dice que una carpa remontaba a las turbulentas aguas del Yangtze y gracias a su demostración de fuerza y determinación, los dioses se quedaron admirados y convirtieron a la carpa en un enorme dragón que salió volando. Por lo tanto, la carpa es considerada una imagen de fuerza y de buena salud, tanto por esta leyenda como por su color, porque es capaz de ahuyentar a los malos espíritus.
Otras razones que te ponían estos pedazos de samurái para celebrar este día. Bueno, pues estaba la defensa frente a los ataques mongoles de los años 1274 y 1281 y la unificación de Japón por parte de Ashikaga Takauji en el siglo XIV. Como veis, la cosa era monotemática y el fondo, celebrar la buena salud, la fortaleza y el espíritu guerrero de los niños de los clanes samurái. ¡Ele! Y dado que el Pisuerga pasa por Valladolid, ese día muchos de los chicos de 15 años presentaban sus armas como comienzo de su vida guerrera. Para que nos entendamos, una especie de ceremonia de mayoría de edad. Y es que, llegado el periodo Muromachi, que esto va del 1333 al 1573, más o menos para mayo, los samurái le pegaban un repaso a las armaduras antes de que comenzara la temporada de lluvias, que eso es en junio. Para la gente que no esté muy puesta en el mundillo este de las armaduras japonesas, depende del momento histórico, están hechas con una mezcla de placas de laca, que es un tipo de barniz que se endurece y que aguanta lo que le echen, entrelazadas a base de cordones, o en otros momentos la pieza del pectoral era hecho con esta laca, además de otra serie de piezas que completaban la armadura. Creo que todo el mundo aquí hemos visto algún tipo de armadura samurái alguna vez. Y si no, en las pelis. Todas estas piezas se guardaban en una caja especial. Y el tema está en que Japón es un sitio bastante húmedo. Así que, al igual que las armaduras occidentales, le tenías que pasar de vez en cuando una manita de aceite. Pasarles la ITV, que es la revisión del coche en España. Aquí era 3/4 de lo mismo, comprobar si las placas estaban bien unidas, si los cordones necesitaban cambios, porque vale que esta gente era una sociedad guerrera, pero no el 100% del tiempo estaban dándose de leches. O a lo mejor era la armadura del abuelo, que la tenían ahí, pero que el dueño de la casa se había hecho una mejor y había que de vez en cuando darle un repasillo. Y como era un mes que no traía muy buena suerte, tenías que estar medio parado y demás, pues mira, vamos a sacar las armaduras que tenemos por aquí, le metemos un repaso, le hacemos un arreglo antes de que empiece la temporada esta de lluvias, en la que tampoco vamos a poder hacer nada, pero tampoco vamos a poder limpiar esto por la pedazo de humedad, y que no os aconsejo para nada vivir esa temporada en Japón, porque verano y 100% de humedad, te mueres, literal. Como estos dos acontecimientos coincidían en el tiempo, lo del Tango no Sekku con esta gente dedicándose a limpiar las armaduras y las espadas, se empezó a hacer más y más habitual que durante esta festividad los samuráis sacaran a la calle, entre comillas, sus armas. Otra de las cosas que era muy habitual durante esta festividad era el baño ritual con lirios o sobu-yu. Principalmente a los niños, porque se creía que si los bañabas con esto se harían buenos guerreros y además les desarrollaría la fuerza y el coraje. Que siguiendo con el temazo este de espadas y armaduras y todo esto, los niños jugaban con las hojas de estos lirios haciendo peleas de espadas llamadas sobukiri, porque el rollo este de que se parecían a las espadas samurái. Pero llega el periodo Edo, de 1603 a 1867, y no todo el mundo tiene la armadura del abuelo o ni siquiera una armadura. Y se pusieron de moda los muñequitos de samurái, llamados Musa Ningyo. Ningyo, muñeco, Musa, guerrero. A ver, que se tenía la armadura y todo el numerito, pues también se ponía, y se ponía todo. Porque dentro de las decoraciones se empezará a distinguir entre dos tipos. Las uchi kazari, que esto significa decoración de interior, esto estaba dentro de la casa, que serían precisamente lo que os he comentado. Dan kazari, que es la decoración con armaduras sobre un altar de 3 escalones, y las hina kazari, que serían los muñequitos estos, o armaduras en miniatura, en otras ocasiones un casco, en otras ocasiones unas flechas, pero sobre un altar plano. Y la gente con menos posibles lo que optaba era por un casco hecho con origami. El otro tipo de decoración se llamaba soto kazari, decoración de exterior.
Y dentro de esto estaban las koinobori, que son las banderolas de carpa, nobori, banderola, koi, carpa, y las musae nobori, banderas del clan, banderas samurái que estaban inspiradas en las sasimono, unas banderolas que llevaban los samuráis en la espalda para distinguir de qué bando eras porque llevaba el sello de tu clan. Parece ser que estas últimas empezaron a colocarlas al exterior las familias que tenían hijos menores de 7 años. Y bueno, que también tenías que pertenecer a un clan que tuviera un mon o sello o símbolo del clan para ponerlo en la banderola, porque si no, no te lo ibas a inventar. Era un poco símbolo de estatus y de nuestros niños, es que son lo mejor. Con respecto a las koinobori, es que son otra liga, gente. Y no son chinas. Ya sé que las venden ahora en todas partes y a este le pasa como el Maneki Neko, que todo el mundo se piensa que es chino, pero no, es japonés. Otra cosa es que en las tiendas chinas vendan de esto. ¿Por qué no? Se tiene que ganar la vida. Esto es cookie, a los occidentales les gusta, toma. Que además, estas de colorinchis no fueron las primeras. En un principio se ponía una enorme carpa negra que se llamaba magoi en honor del padre de la familia. No fue hasta el periodo Meiji, esto va del 1868 al 1912, en el que a esta carpa negra se le añadió una roja un poquito más pequeña que se llama higoi y que representa al hijo primogénito. El chico, no la chica, cuidado. Luego, durante el periodo Showa, del 1926 a 1989, se le fueron añadiendo carpas a la cosa, las azules y verdes mucho más pequeñas, que iban representando a los diferentes hijos de la familia. Tú tienes 4 hijos, pues 4 carpas chiquititas. Tienes 2 carpas chiquititas. Y la roja pasó a representar a la madre de la familia. Estas otras más pequeñas se llaman higoi. Y por último, una tira de colores que representa el agua del río y que se llama Fukinagashi. Existe una canción muy popular que habla de este tipo de adorno y dice así: Yane yori takai koinobori. Las banderas carpa están más arriba que el tejado. Okimagoi wa oto-san. La carpa más grande es el padre. Chisai higoi wa otokotachi. Las carpas pequeñas son los niños. Omoshiro soni oyoideru. Disfruta viendo cómo nadan en el aire. Actualmente el personal no tiene todo el espacio del mundo para poner todas estas cosas y se tiende a elegir más el tema este de las carpas o las miniaturas de los cascos, de las flechas, porque es que al interior el montado era tremendo. Y además de muy diferentes tipos que requerían de un espacio importante, porque estaba el Dan Kazari, que era un pequeño altar formado por varios escalones, o Dan, de ahí lo de Dan Kazari, que a su vez se dividía en varios tipos. Los Yoroi Sandan Kazari, que esto era una decoración de 3 escalones en el que se colocaba la armadura. Luego ya se puso una armadura en miniatura, lo que pasa que era con todos los adornos al completo, el arco, las flechas, la armadura, todo. Luego el Kabuto Nidan Kazari, que esto ya se reducía un poquito, eran solamente 2 escalones y en este caso solamente se ponía el arco con las flechas y un casco, que también pasó a tener su versión en miniatura. El Wakadaiso Nidan Kazari, que esto era de nuevo 2 escalones, Nidan, y esta vez le ponían un muñeco samurái. Que esto es los famosos Gogatsu Ningyo, muñecos del 5.º mes. Gogatsu, 5.º mes, Ningyo, muñeco. Y por último, el Hirakazari, que esto simplemente es un mueble muy sencillito, sin escalones de ningún tipo. Y ahí ya puedes poner un poco lo que tú quieras y lo que te puedas permitir, que aún encima la mayoría de las veces son los elegidos porque es que ocupan menos espacio y el efecto es el mismo. Todas estas cosas aún encima tenían su propia simbología, no solamente los lirios, sino que este tema del arco, las flechas, el casco, venían a simbolizar la fuerza física y la salud. Con la adopción por parte de Japón del calendario gregoriano, la fecha oficial para esta festividad pasó al 5 de mayo. Y hasta 1948, esto era el Día de los Niños, pero de los chicos. Punto. O también el Festival de las Banderolas por el tema este de las carpas.
Un poco el equivalente en chicos del Hinamatsuri del 3 de marzo. Pero a partir de dicho año se cambió el nombre a Día de los Niños y ya los incluye a todos, niños, niñas, lo que quieras. Además de incluir a papás y mamás por igual. Y como toda fiesta japonesa que se precie, esta también tiene su comida especial. En este caso son los chimaki y los kashiwamochi. Los chimaki son unos pasteles de arroz envueltos en hojas de bambú que pueden llevar un relleno de cosa dulce o salada, así que nos lo podemos encontrar con las alubias estas rojas dulces, las mame, o con carne de cerdo. Este arroz glutinoso con el relleno se envuelve con una hoja de bambú y se le da a veces una forma cónica, rectangular, cuadrada, depende de gustos. Esto se hace al vapor o se cuece y una vez hecho se desenrolla y se come lo de dentro. Por otro lado, los kashiwamochi son bolas de arroz rellenas de alubias dulces envueltas en una hoja de roble. Por cierto, la hoja no se come. Está ahí simplemente para simbolizar la prosperidad. A ver, yo creo que si te la comes no pasa nada, pero en fin. Como veis, la festividad del Kodomo no Hi es muy bonita. Tiene unos adornos espectaculares que ya han pasado al mainstream global. Ya os digo que hoy en día no es difícil poderte comprar un koinobori de estos, una banderola de carpa. En muchas festividades de temática japonesa por países occidentales enseguida te lo colocan de decoración. Venga o no venga, cuento. Pero es que es una manera buena, bonita y barata de darle ambientillo japonés a algo. Yo siempre hay dos cosas que recomiendo si quieres tener la casa a lo japonés, sin gastarte mucho dinero. Una son los noren, que son las cortinillas estas divididas por la mitad, y otras son las koinobori. Tú pones eso y ya le das el puntazo. Fijaos porque en muchísimos restaurantes japoneses entre comillas, te colocan alguna cosa de estas. Pero la izakaya no necesita nada de eso porque tenemos nuestro propio farolillo rojo que pone izakaya y nuestra propia página web izakayapodcast.com, donde podréis encontrar este y muchísimos otros programas más, hablando no solamente de Japón, sino de China, de Corea, de Taiwán. Muy bien ordenaditos y muy bien puestecitos todos. Aunque yo lo que os recomiendo es que os suscribáis para que así siempre os avise cuando haya salido un nuevo programa. Si ya lo estáis, un poquito de apoyo, un corazoncito, un pulgar hacia arriba, 5 estrellitas de nada, que no os cuesta. O ya el colmo, que nos pongáis un comentario. Lo que también está en nuestra página web son las diferentes redes sociales en las que estamos, que por cierto estamos en todas. Además de enlaces a nuestros canales de Discord y YouTube. Para todo ese otro sector de izakayers, que esto de las redes sociales es un no, así en letras de neón enormes, tranquilidad porque tenemos otra forma de contacto mucho más sencilla y es nuestro email, laizakayapodcast@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. Yane. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. 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 Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu.